Gracias por acompañarnos. Quien te habla, Julio Jiménez. Hemos preparado otra palabra de bendición para tu vida. Y hoy vamos a hablar acerca del evento más importante en la historia de la humanidad. Tanto así que el tiempo, la historia se dividió en antes de Cristo y después de Cristo. Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 5 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Comienza diciendo: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Otras versiones, depende de la versión que tú busques, otras te van a decir cuando se cumplió el plazo o cuando se cumplió el tiempo, pero todo indica que Dios tenía un tiempo. Jesús es Dios hecho hombre. Jesús es el regalo de Dios para la salvación de nuestra vida. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios tenía un plan de salvación que se cumplió en Jesucristo. Nosotros desde hace aproximadamente unos 1700 años se acostumbra, es una tradición que posiblemente y seguramente no es exacta, se celebra el nacimiento de Jesucristo del 24 al 25 de diciembre. Y hoy en día sabemos que esa no es la fecha exacta, pero por tradición, y aprovechamos el tiempo, aprovechamos el momento para predicar acerca del nacimiento de Jesucristo. Y si tú te pones a ver todas las opciones que hay y todo lo que dice la gente en tantas investigaciones, en tantas cosas, en estos días escuchaba a alguien decir: no, Jesús nació entre febrero y mayo, y otra persona decía: no, él nació entre septiembre y octubre. Entonces, depende de la fuente, tú vas a encontrar muchas fechas y ninguna de ellas es exacta. Pero lo importante es que hubo un día, hubo un momento en que se cumplió el tiempo, y eso es lo que nosotros celebramos y eso es lo que nosotros recordamos, que cuando se cumplió ese tiempo, Dios envió a su Hijo. Hay un problema de forma y hay un problema de fondo. Peleamos mucho por las cosas de forma, que si no es el 24, que si es el 13, que si es en febrero, que si es en abril, que si es en septiembre, que es en diciembre. Dice que cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y eso es lo que nosotros creemos y eso es lo que nosotros predicamos. Y mira cómo fue el nacimiento de Jesucristo. En Lucas capítulo 1, versículos 26 en adelante, dice que a los 6 meses Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo: te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. Comienza diciendo que a los 6 meses. La semana pasada hablamos acerca de cómo un ángel se le aparece a un sacerdote llamado Zacarías y le dice que va a tener un hijo, que su oración ha sido escuchada y que ese hijo es la respuesta a sus oraciones, pero que no solamente la respuesta a una oración, sino que tiene el privilegio, el llamado, el propósito de preparar el camino para el Mesías. Te invito a que escuches la enseñanza de la semana pasada. Dice que 6 meses después, ese mismo ángel va a Nazaret, un pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen. Nosotros creemos en la concepción de Jesucristo a través de una virgen, es lo que dice la palabra, pero ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente de David. Entonces el ángel se le aparece a ella, se asusta, se perturba por la forma. Imagínate, nosotros nos cuesta mucho, lo hemos hablado mucho las últimas semanas, nos cuesta entender, creer, ver que hay un mundo espiritual a nuestro alrededor. Vivimos en un mundo espiritual y nosotros también, la Biblia dice que somos espíritu, alma y cuerpo. Solamente estamos pendientes del cuerpo, solamente entendemos las cosas físicas, solamente entendemos las cosas materiales, pero vivimos en medio de un mundo espiritual. Y la manifestación de ángeles es una expresión de ese mundo espiritual. Y este ángel dice claramente aquí que se llama Gabriel. Aparecen 2 o 3 nombres de ángeles en la Biblia y todavía hay gente que desarrolla unas doctrinas de ángeles que están completamente fuera de lo que dice la palabra del Señor, y tú tienes que tener mucho cuidado con esas doctrinas
engañosa. Este ángel le dice: no tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor, quedarás embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Entonces, lo primero que le dice es: no tengas miedo. Nosotros nos da miedo todas las cosas espirituales, todo lo desconocido, todo lo que no entendemos, todo lo que sale del mundo natural nos produce miedo. Pero el ángel lo primero que le dice: no tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor. Es el favor de Dios. Esta mujer fue escogida, fue privilegiada de tantas que pudo haber en la historia, de tantas que pudo haber en esa época. Dios la escogió con una misión y un propósito hermoso. Y le dice: que harás embarazada y darás a luz un hijo que pondrás por nombre Jesús. Y me llama la atención lo que dice: y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Jesús es el alfa y el omega, el principio y el fin. Han existido muchos reyes, por eso la Biblia dice que Jesús es rey de reyes y señor de señores. Todos los reyes de la tierra han muerto a los 60, a los 70, algunos llegarían a los 90 o 100, pero el reinado de Jesucristo no tiene fin. Él es eterno y Él vive y reina para siempre. Nosotros tenemos que agradecer a Dios, y como muestra de amor, como muestra de consideración, de compasión, como muestra de gracia, nos envió, nos dio, nos regaló lo más hermoso que nos podía dar, que era su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y ella pregunta: ¿cómo podrá suceder esto? Le dijo María al ángel: puesto que soy virgen. Y el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Tu pariente Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Entonces, ahí se puede hacer una comparación entre lo que vimos la semana pasada. Zacarías, que era un sacerdote, que era un hombre instruido en la ley, que ya tenía antecedentes bíblicos, como por ejemplo el nacimiento milagroso de Isaac, cuando ya Abraham y Sara rondaban los 100 años. Y este hombre, de manera con duda, con incredulidad, le responde al ángel, y el ángel le contesta y luego le dice: bueno, debido a tu incredulidad vas a quedar muda. Pero aquí vemos a una María que hace una pregunta, que abre su corazón, pero podemos ver que el ángel no tiene la misma respuesta, la misma actitud que tuvo ante Zacarías, porque quizás lo que vio en el corazón de esta mujer era expectativa, era asombro, era wow, ¿cómo va a suceder esto? Y ella le pregunta: ¿cómo podrá suceder esto? Preguntó María al ángel: puesto que soy virgen. Y el ángel le explicó cómo iba a ser el proceso. Entonces debemos entender que esta mujer estaba comprometida. Había 3 etapas dentro de la cultura judía de la época. Había 3 etapas, 3 pasos que se daban para el matrimonio. El primero, que era un compromiso, una conversación entre los padres donde llegaban a un acuerdo para arreglar el matrimonio de sus hijos. Luego, pasado un tiempo, evaluada y haciendo todas las consideraciones respectivas, se iba a un compromiso más formal y se desposaban. O sea, se escribía, se daba por escrito la relación entre ambos, y ya ahí ellos quedaban unidos, y más o menos un año después era que ellos se casaban y consumaban el matrimonio. María y José, que es del que vamos a hablar pronto, ya estaban en la segunda etapa. Esto era un verdadero problema para ellos, porque ellos ya estaban comprometidos, pero ellos no vivían juntos. Ya ellos habían firmado un documento, pero todavía no habían consumado el matrimonio, no habían celebrado la fiesta. Entonces Dios aparece. La Biblia dice que muchos son los planes del hombre, pero solo los que Dios bendice son los que prosperan. Ellos tenían un plan y de repente aparece Dios y le cambia los planes, le cambia la situación a María y a José. Y así ha sido el Señor en nuestras vidas.
apareció para cambiar nuestros planes, para cambiar nuestros proyectos, para darnos algo mayor y mejor de lo que nosotros podemos pedir y esperar. Y el ángel le explica: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Ese poder del Altísimo es el poder del Padre, es esa manifestación gloriosa de Dios. Y le dice que el santo niño que van a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Eso para nosotros es muy normal. Para nosotros eso de que Jesús es el Hijo de Dios no tiene ningún efecto para muchos, no es nada sorprendente porque lo hemos escuchado desde que éramos niños. Pero para la cultura judía de la época eso era un gran problema. Recordemos que el mismo Jesús fue crucificado porque los mismos fariseos decían: este se ha hecho pasar por Hijo de Dios. Cuando el Señor Jesús le enseñó el Padre Nuestro a sus discípulos, lo primero que le dijo, bueno, digan entonces, cuando los enseñó a orar, lo primero que le digan es Padre Nuestro. Para los judíos, la relación con Dios era una relación distante, era una relación a distancia. Dios está allá arriba, y hablaban de Dios y se referían a Dios y se relacionaban con Dios en base a sus atributos. El Altísimo, el Todopoderoso, el Dios glorioso, esplendoroso y todos esos nombres que no están mal, pero Jesús vino y nos vino a permitirnos que nosotros fuéramos adoptados como hijos de Dios. Eso cambia la ecuación totalmente. Eso cambia efectivamente la dinámica. Eso cambia la relación entre Dios y el hombre, porque ya no tratamos con un Dios distante, ahora tratamos con un Dios cercano, porque no hay nada más cercano que la relación de padre con hijo. La Biblia dice que a los que le recibieron, aquellos que han creído en su nombre, aquellos que han recibido a Cristo como Señor y Salvador, se les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Para nosotros eso no puede ser cualquier cosa. Para nosotros eso es importante. Lo que decía Gálatas capítulo 4, versículo 45, dice que para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Redimir es rescatar, redimir es pagar el precio de un rescate. Nosotros estábamos perdidos en nuestros pecados y rebeliones, estábamos muertos, estábamos secuestrados por el pecado, por la condenación eterna, estábamos bajo las tinieblas y Jesús nos vino a rescatar, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Dentro de la Biblia, dentro de la cultura judía, un hijo adoptado tenía todos los mismos derechos que los hijos naturales. Y no había ningún tipo de discriminación. Todavía ahora hay ciertos tabús con respecto a la adopción de hijos. A veces no se le dice, a otros les da vergüenza, a otros les da pena. Pero dentro de la cultura bíblica, dentro de la cultura judía, el ser adoptado te daba todos los derechos de un hijo natural y no tenías nada de qué avergonzarte. Así somos nosotros delante del Señor. No tenemos nada de qué avergonzarnos porque la gracia de Jesús nos lavó, nos limpió y nos redimió de todo pecado y nos constituyó, nos dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces el ángel se aparece a esta mujer y le dice: eres llena de gracia, Dios te ha escogido. Entonces ella se preocupa ante esa situación. No se sabe exactamente cuánto tiempo ocurrió después de la visita del ángel, pero así sucedió. Ella tuvo que irse después a visitar a su prima Elizabeth. El mismo ángel le dijo: tu pariente Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que dicen que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Ahora, si te lo digo yo, bueno, de repente puedes cuestionarlo, pero lo dice el mismo ángel Gabriel, porque para Dios no hay nada imposible. Lo que Zacarías, el personaje del que hablamos la semana pasada, no entendió, a pesar de todo su conocimiento bíblico, a pesar de toda la teología que tenía en su cabeza, es que para Dios no hay nada imposible. Y si algo tienes que llevarte tú esta mañana, si una respuesta tú necesitabas esta mañana, es que para Dios no hay nada imposible. No sé qué situación puedas estar pasando, no sé qué estás esperando, no sé qué promesa, qué plan, qué palabra te ha dado Dios que no se ha cumplido, pero déjame decirte, para Dios no hay nada imposible. Lo que Dios ha prometido, Dios lo va a cumplir. Esta mujer
bendecida, dichosa, María tuvo que irse a visitar a su parienta Elizabeth. Recuerden que eran pueblos pequeños, todo se sabía. Imagínate una mujer que quedara embarazada sin estar casada, bajo la ley. Dice que nosotros habíamos nacido bajo la ley, todos ellos nacieron, estaban bajo la ley. Esa mujer podría ser apedreada. Esa mujer iba a ser apedreada porque ellos arreglaban todo conforme a lo que decía la ley y la aplicaban de una manera literal. Pero María no pensó en las consecuencias, María no pensó en lo que podía pasarle a su vida, sino que dijo: que se haga con tu sierva conforme a la voluntad del Señor. Y nosotros debemos aprender a hablar de la misma manera, a confiar de la misma manera. Decirle al Señor: Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Tus planes son diferentes a los míos. Voy a confiar en tu plan, voy a confiar en tu propósito, voy a confiar en que tú tienes control sobre mi vida, voy a confiar en que tú eres el Señor por encima de toda situación. Nosotros ella sabía lo que podía pasarle, ella sabía lo que podía sucederle si descubrían que ella estaba embarazada y ella aún no había consumado el matrimonio con José. Entonces, hay una pequeña y complicada conversación donde María le dice a José: José, yo necesito decirte algo. Yo necesito decirte que vino un ángel y se me apareció con un mensaje del Señor. Yo me imagino a José, se le abrieron los ojos, sonrió. A mí a veces mi esposa me dice: Dios me habló, y se me abren las expectativas porque Dios le habla, porque Dios la utiliza de una manera tremenda. O a veces se acerca un profeta, un apóstol, un pastor a decirte: el Señor me habló, me dijo que te diera una palabra, me pasó esto. Y nosotros tenemos expectativas de las cosas espirituales. Entonces María le dice a José: bueno, José, tengo que hablar contigo. Se me apareció un ángel, una cosa hermosa, majestuosa, y me dijo que mi prima Elizabeth estaba embarazada, siendo una anciana, que para Dios no era imposible. Y yo me imagino a José metido en el tema, metido en la conversación, con una expectativa, con una sonrisa, los ojos brillantes, grandes, unos ojos llenos de asombro. Y entonces de repente María le dice: sí, y además de eso me dijo que voy a quedar embarazada del Señor. Voy a quedar embarazada aún siendo virgen. ¡Wow! Yo me imagino la cara de José, yo me imagino lo que él pensó, lo que él supuso. Nosotros lo vemos como algo muy normal, ya estamos acostumbrados a la historia, pero para ellos fue un gran reto. Muchas veces para nosotros servir al Señor es un gran reto. Nos va a tocar creer, nos va a tocar vencer obstáculos, paradigmas, pensamientos, cambiar nuestros planes, cambiar lo que teníamos pensado. Dios rompe nuestros esquemas. Por supuesto que José era un hombre creyente, pero wow, eso que Dios hizo no tenía antecedente. Por lo menos en el caso de Zacarías y Elizabeth ya tenían el antecedente de Abraham y de Sara, y ellos eran conocedores de la palabra. En otras creencias, en otras religiones, quizás había algunas cosas donde hombres o dioses se acostaban con mujeres y tenían hijos, pero era algo completamente carnal, algo completamente diferente. Jesús vino a cambiar nuestras vidas, y Jesús vino a cambiar nuestra religión, y Jesús vino a cambiar nuestra forma de pensar. Mateo capítulo 1, versículo 18 en adelante dice lo siguiente: el nacimiento de Jesucristo fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él resultó que estaba embarazada por el poder del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública, decidió romper en secreto el compromiso. Quiere decir que José no creyó la historia, quiere decir que José le pareció muy bonita la introducción, muy emotiva, muy espiritual, muy asombrosa, pero al final dijo: no, yo eso no lo creo, yo eso no lo entiendo, eso no puede suceder. Pero la Biblia dice que José era un hombre justo y no quiso exponerla a la vergüenza pública. ¿Qué diferencia ahora cómo se resuelven los conflictos? Ahora la gente lo pone en las redes sociales, y mientras más escándalo, mientras más seguidores, mientras más bulla tú hagas, mejor. Pero este hombre, y nosotros debemos aprender de eso, aprender esa prudencia, aprender
ese amor y ese respeto en medio de toda circunstancia, en medio de cualquier situación. Él no quería exponerla a la vergüenza pública y decidió romper en secreto el compromiso. Como te dije, estaban en la segunda etapa, ya estaban comprometidos formalmente para casarse, pero todavía estaban en ese tiempo de espera para casarse públicamente y consumar el matrimonio. Entonces, Dios cambia los planes. Le cambia la vida a María, le cambia la vida a José. Ellos se gustaban, seguramente estaban enamorados el uno del otro, habían hecho planes, habían dicho cosas bonitas, pero en ese momento José había decidido romper en secreto el compromiso. Él dijo, no voy a armar un escándalo, no la voy a exponer a que la apedreen, a que la cuestionen, a que la castiguen, lo voy a hacer todo de manera muy discreta. Pero el versículo 20 dice, pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por el poder del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios está con nosotros. Dios envió a su Hijo no para condenarnos, sino para salvarnos por medio de Él. Dios envió a su Hijo para reconciliarnos con Él. La Biblia dice, no me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes y los escogí para que den fruto y un fruto que perdure. Dios había escogido a María, Dios había escogido a José, pero pasaron por pruebas, pasaron por dificultades, pasaron por una situación tumultuosa, pasaron por una situación que movió sus cimientos, que movió su fe, que movió sus creencias. Pero Dios no deja cabos sueltos, Dios no deja asuntos sin resolver, Dios no deja cosas incompletas. Y Dios, que ya le había hablado a Zacarías, Dios que ya le había hablado a María, ahora le habla a José. Le habla en sueño y le dice, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por el poder del Espíritu Santo. De alguna manera, Dios le confirma a José que lo que esta mujer le había dicho es cierto, que lo que ella le había dicho efectivamente así había sucedido y que habían promesas. Había profecías desde el Antiguo Testamento acerca del Mesías y una de ellas decía, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarás Emmanuel. Ellos conocían la palabra, ellos conocían la Torá, ellos conocían la ley. Pero una cosa es conocer la palabra y otra cosa es ver que tú estás en medio de Dios haciendo milagros y ver que esos milagros ocurren por ti, a través de ti, y Dios está usando tu vida para el beneficio de muchos. Entonces José y María cambian. Algo cambia en sus vidas. Dice que cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo a quien puso por nombre Jesús. Nosotros creemos, la Biblia lo dice claramente, te lo acabo de explicar y te lo acabo de mostrar por la palabra, que María era virgen al momento de concebir al Señor Jesús, pero luego la misma Biblia enseña de que ellos tuvieron intimidad, de que ellos formaron una familia, de que tuvieron más hijos e hijas. Inclusive el apóstol Santiago, del cual hay una carta en la Biblia, sabemos que era hermano de sangre del Señor Jesús y sabemos que sus hermanos tenían unos nombres que aparecen en la Biblia y habla de sus hermanas. Entonces, esto fue lo que ocurrió en la vida de José y de María. Déjame decirte, durante años, todavía ahora hay gente que pone en duda esta historia. Durante años ellos fueron criticados, durante años ellos fueron avergonzados, durante años José fue catalogado como un hombre al que le pusieron los cuernos o los cachos. Cuando el Señor Jesús hablaba con los fariseos, hubo uno de ellos que le dice, nosotros somos hijos de Dios, nosotros no somos hijos de adulterio, no somos hijos del pecado. ¿Qué déjame decirte? Habían pasado más de 30 años y durante años y años y años ellos habían investigado acerca de la vida del Señor Jesús, acerca del nacimiento de Jesús, y todavía la versión oficial dentro de los judíos, la versión oficial dentro de los fariseos era que
María le había sido infiel a José y que José, porque la amaba, decidió cubrirla, decidió protegerla, pero nadie creyó en esa historia. Pero déjame decirte, cumplieron con el propósito, alcanzaron y cumplieron el llamado que Dios tenía para ellos, y nosotros tenemos que aprender de gente de fe, tenemos que aprender de gente de testimonio y tenemos que aprender lo más importante. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Ahora ya Dios hizo su parte. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Pero esa adopción tiene una condición. La Biblia dice que a los que le recibieron, a los que recibieron a Jesús como Señor y Salvador, se les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Yo te pregunto, ¿quién es Jesús para ti? Algún día todos nos vamos a ir de esta tierra, algún día todos nos vamos a presentar delante del Señor y se nos va a hacer una pregunta. Dios nos va a preguntar, ¿qué hiciste con mi Hijo Jesucristo? ¿Qué hiciste con el Hijo que yo te envié? ¿Qué hiciste con el regalo que yo te di? Cuando entremos al cielo no va a haber examen de teología. Cuando entremos al cielo no va a haber examen de admisión. Lo único que se va a ver es que si en ese corazón ha nacido Cristo como Señor y Salvador. Y nos vamos a llevar grandes sorpresas, porque Jesús no es algo que está afuera, Jesús es algo que está adentro. Termino con esto. En algún momento, predicándole a alguien con respecto a esta palabra, ese hombre habla conmigo y me responde, yo conozco a ese Jesús, yo aquí lo tengo. Y él se desabotona la camisa y él tenía un crucifijo afuera. Y yo, no sé, sin pensarlo, fue mi reacción natural, le dije, yo también lo tengo. Y abrí mi camisa y yo no usaba ningún crucifijo ni nada. Y le dije, la diferencia es que tú lo tienes afuera y yo lo tengo adentro. Y eso marca la gran diferencia. Y eso marca la diferencia entre aquellos que se van a salvar y aquellos que se van a perder. Porque ya Dios hizo su parte. Ya Dios envió a su Hijo. No sé si no fue en diciembre, pero tampoco sabemos si en febrero o abril o en septiembre o en octubre, no importa. La Biblia dice cuando se cumplió el tiempo o llegado el tiempo señalado o cuando se venció el plazo. No importa la versión que tú escuches, que tú leas, lo importante es que hubo un día. Pero hoy te quiero dar la oportunidad. Hoy te quiero dar la oportunidad para que ese Jesús nazca también en tu corazón, para que tú nazcas para vida eterna, para que vivas eternamente y para siempre y para que nazcas espiritualmente. Quiero que ores, quiero que me acompañes, quiero que abras tu corazón porque tú necesitas que ese Jesús nazca en tu corazón. Tú necesitas nacer espiritualmente porque a todos los que le recibieron, a todos los que han recibido a Cristo como Señor y Salvador, se les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Este mundo todo lo tergiversa, todo lo cambia, todo lo adultera. Entonces dicen que todos somos hijos de Dios. Yo te animo, yo te recomiendo a que te metas dentro de la palabra, lee la Escritura y podrás ver que a los que le recibieron, como eso es que le recibieron, a los que le recibieron en su corazón como Señor y Salvador, se les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Es un don de Dios, es un regalo de Dios, no es por obra, para que ninguno de nosotros venga a gloriarse delante de Él. Señor, oramos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por este momento, gracias, Padre, porque cuando se cumplió el tiempo, tú enviaste a tu Hijo, Señor, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley. Hoy queremos recibir a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Padre, te doy gracias porque enviaste a tu Hijo no para condenarme, sino para salvarme por medio de Él. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor Jesús, yo te reconozco y te declaro como mi Señor y Salvador y te recibo en mi corazón y te pido, Espíritu Santo, que entres en mi corazón y que produzcas en él los cambios y las transformaciones que yo necesita. Y a partir de ahora, yo creo que he sido adoptado como hijo de Dios. Cumple tu propósito en mí, Señor, y te doy gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Si tú has hecho esta oración, si tú nos has acompañado, si tú has abierto tu corazón y has recibido a Cristo como Señor y Salvador hoy mismo,
algo sobrenatural ha ocurrido en tu vida y el regalo más importante, que es la salvación, que es la vida eterna, ha llegado a tu vida y ha entrado a tu vida. Nos vemos en una próxima oportunidad. Comparte este tema, comparte esta enseñanza. Ayuda a otras personas. Hay tanta confusión, ya este espíritu del anticristo se ha movido fuertemente, entonces quieren cancelar las navidades. A la gente ya le da pena decir en inglés Merry Christmas y le dicen Happy Holiday o felices fiestas porque no. Jesús podía o puede ofender a muchas personas. Pero déjame decirte, ofendidos o no, la gente necesita escuchar de Jesucristo porque solamente hay un nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos y es el nombre de Jesucristo. Nos vemos en una próxima oportunidad y gracias por acompañarnos.